quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y ardita es luciero de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Estás listo para nuestra clase de hoy? Nosotros sí. Soy tu maestra Juana Cruz. Estaré contigo acompañándote en este hermoso viaje por el mundo del saber. Como sabemos que te encanta aprender, siempre preparamos temas especialmente para ti. Sí, especialmente para ti, para que lo disfrutes y aprendas. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora. ¿Y usted? Muy bien, ¿ya estás lista para aprender? Estoy lista. Perfecto, pues acompáñame a ver la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Ya te lavaste las manos? Yo sí me lavé las mías. Todos debemos de hacerlo. Simplemente con agua y jabón, en ese lavado de manos, nosotros podemos evitar muchas enfermedades. Dentro de ellas, el COVID-19. Haz tu parte y sé responsable. Bien, Neurona, ¿qué te parece si ahora vemos que trabajamos la clase anterior? Me parece excelente. En la clase anterior aprendimos que las propiedades matemáticas son cualidades de los objetos matemáticos, características particulares de una operación matemática. También vimos que una desigualdad matemática es una proposición que expresa que una expresión no es igual a otra y utiliza los siguientes símbolos: mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Las desigualdades se pueden representar en la recta numérica y poseen las siguientes propiedades. Número 1. Si sumamos el mismo valor o ambos miembros de la expresión, la desigualdad se mantiene. Número 2. Si restamos el mismo valor a ambos miembros de la expresión, la desigualdad también se mantiene. Número 3. Si multiplicamos o dividimos a ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia el sentido. Si lo hacemos con un número positivo, este mantiene el mismo sentido. ¡Wow, Neurona! Pero aprendimos bastante en la clase anterior, ¿verdad que sí? Todos estamos aprendiendo. Y así es. Ahora, ¿qué te parece si nosotros vamos a descubrir cuál es la palabra clave del día de hoy? ¿Sí? ¿Estás listo? Pues la palabra clave del día de hoy es elementos. Elemento. Se refiere a un objeto particular de un conjunto. Por ejemplo, cuando X es un elemento del conjunto A, esto se indica con la notación XEA y se lee X pertenece a A. Cuando hablamos de elementos, normalmente nosotros lo vamos a relacionar con diferentes partes de una expresión, sea esta matemática o no. Perfecto. Ahora bien, el tema que nosotros vamos a trabajar tiene mucha relación con lo que son los elementos. ¿Qué vamos a trabajar? Pues las inecuaciones y sus elementos. Así es que quédate conmigo porque sé que vas a aprender un montón. Te cuento que según la Oficina Nacional de Estadística, en un artículo que publicaron en el año 2017, la población de la República Dominicana aumentó más de 10 veces la cantidad que había. Y esto en poco menos de 90 años. Y tú dices, bueno, pero eso no es tanto. Sí, pero mira, te voy a dar otro dato. Según ellos, en esa misma época, pues la población llegó a lo que le llaman el tope biológico. ¿Qué es esto? Bueno, pues cuando en una familia una mujer tiene un promedio de 8 hijos. O sea que para esa fecha, cada una de las mujeres en promedio tenía alrededor de 8 hijos. Ya iba cambiando la cosa, ¿verdad que sí? Dentro de ese mismo artículo también nos explicaba que de cada 4 habitantes, habían 3 que vivían ya en la zona metropolitana o en la zona urbana. Eso está bien, pero ¿qué pasa con esto? Que esto obliga a que la distribución se haga de manera diferente, sobre todo la distribución de los servicios sociales. Por ejemplo, la distribución de lo que es la energía eléctrica, el agua potable, los servicios de salud y así en adelante. Todo esto
nos lleva a la conclusión de que cuando se distribuye tanto para una sola parte, la otra parte va a quedar en desigualdad. Bien, en la clase anterior ya habíamos visto lo que es una desigualdad. Incluso la definimos, pero también decíamos cuáles son los términos o cuáles son las partes que tiene esa desigualdad y los símbolos que utiliza. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una desigualdad viene acompañada de una incógnita? Pues ya ahí me cambia ligeramente, ¿verdad que sí? Ahí se me convierte en una inecuación, ¿sí? ¿Qué es una inecuación? Vamos a leer esta definición. Nos dice que podemos decir que una inecuación es una desigualdad que contiene al menos una variable para la cual existe un conjunto infinito de valores para que ésta sea verdadera. Así nos dice esa definición. Y en palabras llanas, ¿qué quiere decir eso? Sencillo, que si tú tienes una desigualdad, pero a esa desigualdad tú le vas a agregar una incógnita, pues ya tú vas a tener una inecuación. Perfecto, ¿quieres ver algunos ejemplos? Sí, vamos a ver algunos. Si tú tienes la expresión 3x más 7 mayor que 4, podríamos decir que esa es una inecuación. Hacemos otro. 2n menos 5, ¿verdad? 2n menos 5 menor que negativo 8. Ahí tenemos otra inecuación. Y por último, vamos a tomar el ejemplo m más 5 menor o igual a negativo 2m menos 4. Perfecto. Ahí tenemos 3 ejemplos de inecuaciones. ¿Qué tenemos en ello? Fíjate, lo primero que identificamos en ella son los signos. Fíjate ahí. Tiene signos de desigualdades. Bien, o sea, tengo una desigualdad. Esta parte de aquí es diferente a esta parte de aquí. Ahora bien, aparte de esa desigualdad, tenemos incógnita. ¿Cuáles son las incógnitas? Las cantidades desconocidas. Ya tú conoces ese término. ¿Cuál es la incógnita en esta parte? X. ¿Cuál es la incógnita aquí? N. ¿Y cuál es la incógnita aquí? M. Cada una de ellas tiene ahí diferentes incógnitas. Bien, a esto le vamos a llamar inecuación. Ahora bien, una inecuación puede ser lineal o puede ser de otros grados, ¿cierto? Eso es sencillo. Más adelante tú vas a ver cómo tú lo vas a ir manejando sin ningún problema. Cuando nosotros vemos estas expresiones, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que es una inecuación. ¿Cierto, Neurona? Así es, profesora. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Sí, ya tenemos algunas preguntas vía redes sociales. Pues vamos a contestar esas preguntas. Luis Aquino desde Villamella nos envía la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ecuación e inecuación? Perfecto. Saludos a Luis desde aquí. Pues la diferencia entre una ecuación y una inecuación es precisamente esta parte, el signo o símbolo. Una ecuación es una igualdad. Sin embargo, una inecuación es una desigualdad. ¿Qué implica eso? Que una ecuación va a tener las soluciones en un conjunto finito. Y finito no de fino, no. Finito, sino que tiene pocos elementos. Ahora, una inecuación va a tener soluciones infinitas. Cuando yo tengo una inecuación, yo puedo tener muchas soluciones. Si lo que tengo es una ecuación, pues voy a tener las soluciones más reducidas. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es, profesora. Kelvin Brazovan desde Liguero nos envía lo siguiente. ¿Dónde encuentro los datos que usted dio al inicio? Me sirven para la infografía. Excelente.
significa que él está trabajando con su cuadernillo, ¿verdad que sí? Esos datos están publicados en el portal de la Oficina Nacional de Estadística. Incluso en tu cuadernillo te hace referencia a él, no precisamente a ese artículo, pero sí a otros artículos que están ahí, lo puedes buscar. Están en el dominio público. ¿Algo más, Neurona? No, profesora. No, entonces ¿estás lista para resolver una actividad? Estoy lista. Prepárate entonces y en casa prepárense también con todos sus materiales ahí a mano. Te voy a dar una actividad bien bonita, pero sencilla. ¿En qué va a consistir esa actividad? Te voy a dar varias expresiones y tú desde casa me vas a decir cuáles de esas expresiones no son verdaderas. Me la vas a marcar. ¿Cuáles de ellas son falsas? ¿Entendiste, Neurona? Sí, profesora. Te la voy a leer todas primero, luego te voy a dar 5 segundos y tú la vas a analizar y luego me vas a decir cuál de ellas es falsa. Bien, comenzamos. Dice la primera. Una inecuación es una desigualdad. La segunda. Las desigualdades expresan que dos objetos son distintos. La tercera. Toda desigualdad es una inecuación. Y la cuarta. Las inecuaciones no tienen incógnita o variable. La número 5 y última nos dice, toda inecuación expresa una desigualdad. Te doy 5 segunditos y tú me dices cuál de esas no son verdaderas, cuál me está diciendo algo ahí falso. Bien, comenzamos a contar desde ahora 5 segundos. Estoy analizando las expresiones. Ya las tengo, profesora. ¿Ya tiene las respuestas listas? Sí, determino que son dos falsas. Sí, ¿y cuáles serán esas dos? La número 3. Toda desigualdad es una inecuación. Eso es cierto. ¿Por qué, Neurona? ¿Sabes por qué? Porque para que sea inecuación tiene que tener una variable o incógnita. Sin embargo, para que sea desigualdad no tiene necesariamente que tener incógnita. ¿Bien? ¿Habrá otra? También tenemos la número 4. Las inecuaciones no tienen incógnitas o variables. Perfecto. Las inecuaciones no tienen incógnita o variable porque una inecuación sí tiene incógnita o variable. Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece muy bien. Genial. Pues entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestro trabajo. Ya vimos lo que son las inecuaciones. Ahora veamos cuáles son los elementos que constituyen una inecuación. Veamos los siguientes ejemplos. Bien, veamos ahora los elementos que corresponden a una inecuación. Una inecuación está constituida por 3 elementos. ¿Cuáles son? Pues tenemos primer miembro, segundo miembro y el signo o símbolo. El primer miembro se ubica antes del signo de desigualdad. El segundo miembro se ubica después del signo de desigualdad. Y en el centro, para separar las dos expresiones, vamos a colocar el signo de desigualdad. Veamos esto. Si tenemos 5x más 2 menor o igual a 3x más 8. Tenemos esa expresión, pero vamos a poner otra. ¿Cuál ponemos? Negativo 3x más 1. Y aquí le vamos a poner el signo de mayor que y luego 2x menos 4. Aquí tenemos dos inecuaciones, una inecuación aquí y otra inecuación aquí. Como habíamos dicho, el primer miembro se coloca antes del signo de desigualdad. En este caso, aquí tenemos ubicado el primer miembro, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle su nombre. Aquí tenemos primer miembro.
El segundo miembro lo ubicamos después del signo de desigualdad. Por tanto, sería esta parte aquí. Segundo miembro. Y habíamos explicado que el signo es lo que me va a separar cada uno de esos miembros. En este caso, este sería el signo. Menor o igual que. Es importante recalcar o señalar que hay escritores que a esto le llaman símbolos. Vas a encontrar otros escritores que le llaman signo. Aquí podemos utilizar los dos términos, ¿de acuerdo? O sea, tú vas a ver que en una yo podré decir signo, en otra podré decir símbolo. Eso es válido para la misma expresión. Vamos a ver aquí, ¿qué tenemos? Negativo 3x más 1 mayor que 2x menos 4. ¿Cuál es el primer miembro aquí? Pues lo que esté delante del signo. Será el primer miembro. Lo que esté después del signo será el segundo miembro. Y lo que me separa las dos expresiones aquí será el signo. Interesante, ¿verdad que sí? Si te das cuenta, esto es muy parecido a lo que le llamamos anteriormente ecuaciones. ¿Recuerdas? Las ecuaciones también están constituidas de esta manera. Tienen un primer miembro, un segundo miembro y el signo. Con eso, tú relacionándolo una con otro, pues tú vas a poder recordarlo mucho más fácil, ¿de acuerdo? Neurona, ¿hasta aquí cómo vamos? Muy bien, profesora. ¿Lista para una actividad? Así es. ¿Sí? Pues vamos a realizar una actividad, ¿de acuerdo? Acompáñame. Fíjate, en esta actividad yo te voy a dar las expresiones y tú me vas a decir cuáles son los elementos que pueden estar ahí dentro de esas expresiones. Fíjate que estamos hablando de desigualdades, ¿verdad que sí? Ahí tenemos signo de desigualdades, no de igualdad. Entonces tenemos la primera expresión, neurona, y en casa, prepárate. X mayor que 4. ¿Cuáles valores puede tomar X para que esa expresión sea verdadera? Los números mayores que 4 sin incluirlo. Exactamente, como me dice, X mayor que 4, X puede tomar cualquier valor sin incluir a 4, pero tiene que ser mayor que 4. ¿Cuáles podrían ser esos números, neurona? ¿Tienes algún ejemplo de ellos? 5, 6, 7, entre otros. Hasta el infinito, ¿verdad que sí? Es importante recalcar que ahí estamos solamente utilizando los números enteros, pero también X puede tomar valores como fraccionarios o decimales. En este caso solamente estamos tomando valores enteros. Vamos a la número 2. La número 2 nos dice, A es menor que 3. ¿Cuáles valores puede tomar A? Los números menores que 3 sin incluirlo. Exactamente, números menores que 3, como por ejemplo 2, 1, 0, menos 1, menos 2, entre otros. Exactamente, todos los números que sean menores que 3. Pasamos a la número 3, que nos dice Y mayor o igual a 12. ¿Qué valores puede tomar? Los números mayores o iguales que 12. Y en este caso incluye al 12, ¿verdad, neurona? Así es. ¿Y qué valores podrían ser eso? ¿Me puede dar algunos ejemplos? 12, 13, 14, 15, 16, entre otros. Hasta el infinito, ¿verdad? Sí. La número 4 nos dice X menor o igual a negativo 1. ¿Qué valores puede tomar X? Los números menores o iguales que menos 1. Esto es, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, entre otros. Exacto. En ese caso, es bueno recalcar que incluye a negativo 1. ¿Verdad que sí? ¿Qué te pareció, neurona, la clase de hoy? Me pareció muy interesante, profesora. Excelente. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad que sí? Eso está muy bien, eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué tal, neurona, si ahora tú nos das el resumen de hoy? Por supuesto.
Como pudimos ver hoy, los elementos son los que se refieren a un objeto en particular de un conjunto, y una inecuación es una desigualdad que contiene al menos una variable, para la cual existe un conjunto infinito de valores que hacen que la desigualdad sea verdadera. Y esta posee varios elementos, que son los siguientes. Primer miembro es la expresión que está delante del signo de la desigualdad. Segundo miembro es la expresión que está después del signo de la desigualdad. Signo es la expresión que separa los miembros de una inecuación y esto indica que ambas expresiones no son iguales. Y por último, vimos la definición de inecuación lineal, que es la que posee variables o incógnitas con exponente 1. Genial, muy buen trabajo, excelente, estamos felices del trabajo que estamos realizando, tanto el que estamos haciendo aquí como el que estás haciendo en casa. Si quieres verificar otros recursos correspondientes a esta clase, verifica la página que te aparece en pantalla. Te espero en nuestra próxima clase. Y recuerda que las matemáticas son las puertas que te abren al mundo. Hello, my dear students of 3rd grade of secondary. Welcome to your English class. Alice Hill, your teacher. Hi, Neuron, how are you? Hello, teacher. I'm fine, and you? I'm very good today. I'm so happy to be with you. We hope that you enjoy this learning experience from house. But first, let's pay attention to these informations. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Very good information as always. Remember to wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 minute. Informaciones muy valiosas como siempre. Recuerda que debes de lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y mantenerte a distancia de los demás, por lo menos a 1 metro de distancia. Neurona, ¿qué te parece si recordamos qué aprendimos en la clase pasada? En la clase anterior, conocimos el significado de care, el cual quiere decir cuidar algo o alguien. Además, practicamos con algunos nuevos adverbios y también aprendimos a seguir instrucciones del cuidado de una mascota, como Mr. Snuggles. Muy bien, excelente. Hoy tendremos muchísimos contenidos para que siga afianzando ese conocimiento que estás adquiriendo desde casa. Pero recuerda que dejamos una actividad. Claro que sí. Remember that you have to imagine that you are living in the United States and you have to go on a trip for 2 weeks and you need to ask for a friend to help to take care of your pets. Recuerda, si tenías que escribir una carta donde le pedías a un amigo o una amiga que te ayudara para cuidar a tu mascota, debe ser una carta de agradecimiento antemano porque debes de agradecer porque va a cuidar a tu mascota mientras viajas por 2 fines de semana. ¿Recuerda?
Las respuestas pueden ser variadas. Te puedo dar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Like feeding, giving water, taking care. Let me give you an example in a sentence. Please, my dear friend, I have that you take care of my lovely pet, Princesa. She's a little dog. She's very picky, and she likes to eat at 6 o'clock every day. After that, you have to take care to give water. You have to use a blue bowl. Remember, she's so picky. Remember? Así más o menos debiste hacer tus respuestas. Pueden ser variadas. ¿Entendiste eso? Neurona, ¿qué te parece? Me parece muy bien, profesora. El día de hoy está repleto de nuevos conocimientos. ¿Me puedes decir cuál es el tema? Bien, hoy vamos a aprender a qué? Unas reglas de cómo formar los adverbios. Vamos a ver la definición de cada uno. Recuerda que iniciamos en clases anteriores trabajando y conociendo algunos de ellos. Today, we are going to continue working with the adverbs. Last classes, you start learning with this. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece muy interesante. ¿Y qué le parece si conocemos la palabra clave del día de hoy? Very good idea. Muy buena idea. ¿Tienes tu lápiz, tu cuaderno? This is the time to take your pencil, your notebook, and take note. To write the keyword. Do you want to know what is the keyword for today? ¿Quieres saber cuál es la palabra clave del día de hoy? Toma lápiz, cuaderno y toma anotaciones. Vamos a ver cuál es la palabra clave. Y la palabra clave del día de hoy es manner. Manner is a way in which a thing is done or happens, but also can be the way of a person behaving towards others. For example, she has a very forceful manner of speaking. Some people have no manners. Manera es la forma en que se hace o sucede una cosa, pero también puede ser la forma en que una persona se comporta con los demás. Por ejemplo, tiene una forma de hablar muy contundente. Algunas personas no tienen modales. Very good. Let's start our job for today. To continue working with the adverbs, you have to remember that adverbs are words that describe or modify verbs. They are descriptive words that tell us how the actions are done. What did you say, Neurona? Y existen diferentes tipos de adverbios, los cuales pueden expresar diferentes significados, tales como how, where, when, how much, and how often. Very good, Neuron. And now take your pencil again and your notebook and let's write it down because you need to learn these adverbs. Let's start with the adverbs of frequency. If you are looking to talk about often, sometimes, happens then you will need to of frequency. This can listener or reader know what event takes place like weekly, monthly, and so on. A variety of other adverbs of frequency. Like never, usually, they are two adverbs of frequency. Now, take note about the adverb of manner. Yes, we are going to describe one by one. Now, adverb of manner. Adverbio de manera o de modo. When we use an adverb of manner, write it down, escríbelo. Cuando utilizamos un adverbio de modo, we use an adverb of manner to describe how actions are done. We have like this softly, and most of them end like ly to corresponding adjective. Adverb of manner, again, describe how actions are done. Remember that? Okay, take notes. Now we have a simple rules that you have to take down and write it down in your notebook. Vamos a ver unas reglas muy simples, porque recuerda que dijimos que la mayoría terminan con ly.
LY, la mayoría, pero no todos. Vamos a ver cómo terminan cada uno. Son reglas simples y muy fáciles que debes de copiar, practicar y aprender. Más adelante podrás ponerlo en práctica con una serie de ejercicios. Sígueme, por favor. Vamos a ver acá. Tenemos algunas reglas, muy simples como te dije. Vamos a ver para que puedas entender que la formación de un adverbio parte de un adjetivo y que dijimos que los adverbios modifican al verbo. Entonces vamos a ver algunas reglas. Ya te dije la regla general, ly, L-I en español. Entonces, when the adjective ends, cuando el adjetivo termina en IC, ¿cómo hacemos un adverbio? Muy fácil. Si termina en IC, ¿qué agregamos al final? Ali. Tenemos el adjetivo tragic y al final tendremos el adverbio tragically. Ven acá que agregamos ali. Otra regla que me dicen, si el adjetivo termina en Y, pero delante tiene que una consonante, ¿qué hacemos? Simplemente quitamos o cambiamos esta E y agregamos Y. Mírenlo aquí. Simple, simple, simply. Again, si termina en LE, la regla me dice que yo sustituyo esta E que está acá y al final le agrego Y. ¿Entendiste? Simple, simply. Ahora, si le precede una vocal o tiene una vocal delante, preceded by a vowel, we simply add ly. Si tiene una L, ¿qué hacemos? Simplemente agregamos al final ly. Agile, agilely. Muy fácil, ¿verdad? Toma tu lápiz, toma tu cuaderno, ve anotando. Y tenemos nuestra última regla que dice que si termina en una Y, ¿qué hacemos? Simplemente cambiamos esta Y por la llamada I latina y que agregamos la regla general ly. Si yo digo happy, termina en Y y la regla me dice que voy a sustituir esta Y por una I latina y agrego ly o ly. Muy fácil, ¿verdad? Toma notas porque vamos a practicar más adelante con unos ejercicios. ¿Qué te parece, neurona, hasta el momento? Very clear, teacher. He agregado a mi memoria 2 tipos de adverbios. De frecuencia, el cual expresa qué tan frecuente las cosas pasan, y de manera, el cual describe cómo y de qué manera se lleva a cabo la acción de un verbo. Great job, Newton. ¿Tienes alguna pregunta? Sí tengo. Alejandro Santos, desde Consuelo, en San Pedro de Macorís, dice: ¿existe algún orden en que los adverbios de frecuencia deben ser colocados en la oración? Sí, hay una pequeña regla que me dice que va colocado delante del verbo. Te voy a leer algunos ejemplos que tengo aquí anotado para ti y para todos los que nos están mirando. Vamos a ver. Dice, she never eats vegetable. She never eats vegetable. Se coloca delante del verbo. ¿Entendiste? Muy bien. Y tengo a Rosaura Pérez, desde Sombrero Baní, y ella dice: ¿nos puede mencionar algunos adverbios de manera que no terminen con ly? Muy interesante, son los llamados adverbios irregulares, ¿como cuáles? Little, hard, fast, ya tú conoces fast, little, fast and hard, son algunos adverbios que son irregulares que no agregan ly o ly al final. ¿Alguna otra pregunta, neurona? No tenemos más preguntas. Gracias a Rosaura y a Alejandro por estas. Muy bien, vamos a continuar explicando los adverbios. Sigue copiando, tomas anotaciones y vas a practicar y aprendiendo. Este es el momento de aprender los adverbios de tiempo. Adverb of time. These tell us when an action happened, but also for us, long, extremely common in English adverb of time, we have a standard position in sentence. Example. Raúl went to Bert's house yesterday.
Raúl went to Bear's house yesterday. ¿Ves? Un adverbio que nos dice cuándo pasan las cosas, un adverbio de tiempo. Adverb of place. These are said to name the area or space in which the action or event occurred. Toma la acción, un lugar, ¿verdad? Entonces, nos dice el adverbio de lugar donde sucede la acción. I went to college yesterday. O tú puedes decir también, I was practicing basketball in the court. El lugar. Entonces, nos queda un adverbio de cantidad. ¿Estás copiando? Muy bien. Tomas anotaciones y vamos a practicar más adelante para que puedas poner en práctica los conocimientos que estás adquiriendo. ¿Me sigue? Pues continuamos. Quantity adverbs. Those adverbs modify the quantity or intensity of an adjective in a verb or another adverb. Quantity adverbs typically are placed immediately before the word that they modify. Exactly before the word that modify. ¿Sabes que el adverbio se coloca delante del verbo? ¿Estás tomando nota? Muy bien, excelente. Neurona, ¿qué te parece hasta el momento? Me parece muy bien, profe. Neuron, let's practice a little bit. En casa también vamos a practicar. Toma tu lápiz, tu cuaderno, toma anotaciones porque ahora vas a poner en práctica los conocimientos que has adquirido hasta el momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a completar con un tipo de adverbio. Vamos a identificar qué tipo de adverbio es. Let's complete the sentences with the adverb and then we have to classify the adverb. Are you ready? ¿Estás listo? Vamos a empezar. I went to the market in the morning. Adverb of time. Very good. Number 2. The dog sat lazily in the shade of the tree. Adverb of manner. Very good. Number 3. I often visit my grandparents. Adverb of frequency. Excellent. Number 4. My new car is very fast. Adverb of quantity. Excellent. And the last one, number 5. They serve hot pancakes there. Adverb of place. Very good. Neuron, ¿qué te parece esta trivia? Muy interesante, profesora. ¿Qué tal si practicamos un poquito más? Sure. Claro que sí. Vamos a seguir practicando. Toma tu lápiz, tu cuaderno, porque es el momento de seguir. Neurona quiere seguir practicando. Excelente. Me imagino que en casa también quieres seguir practicando para que puedas afianzar ese conocimiento que has adquirido hasta el momento. Vamos a ver si te atreves a identificar estos adverbios. Ya sabes que hay adverbios de tiempo, de lugar, de cantidad, de manera. Vamos a ver cómo está tu agilidad. Neurona, vamos a ver. Tell where. Adverb of place. Very good. Tell how much. Adverb of quantity. Tell how often. Adverb of frequency. Excellent. Tell when. Adverb of time. And the last one is tell how. Adverb of manner. Let's repeat again. Vamos a repetir. ¿Se te quedó alguno? Pues toma tu lápiz, tu cuaderno, vamos a anotar, sigue practicando porque así es como se aprende. Let's repeat it and let's practice. Tell where. Adverb of place. Tell how much. Adverb of quantity. Tell how often. Adverb of frequency. Tell when. Adverb of time. And the last one is tell how. Adverb of manner. Very good job. Excellent. Excelente trabajo. Muy, muy buen trabajo. Ahora, Neurona, ¿te atreves a decirnos después que practicamos, ya conocimos las reglas, vimos la clasificación de los adverbios? ¿Te atreves a decirnos qué aprendimos el día de hoy? En el día de hoy conocimos el significado de manner, el cual dicta el modo en que pasa u ocurre una cosa. También aprendimos los diferentes tipos de adverbios.
los cuales son Adverb of manner. Este nos deja saber cuándo pasan las cosas. Adverb of place, que indica el lugar donde suceden las cosas. Adverb of quantity, nos indica la cantidad, entre otros adverbios. También conocimos algunas de las reglas que componen cada uno de estos. Excelente resumen. Muy bien. Todo eso lo hemos aprendido el día de hoy y yo espero que tú en casa también lo hayas aprendido, porque es muy importante el uso de los adverbios. Recuerda que un adverbio modifica al verbo y también debes de recordar que el adverbio se coloca delante del verbo. Si es el verbo to be, se coloca después. ¿Estamos claros? Ahora vamos a ver qué tenemos a continuación. Es tiempo de terminar. This is the time to put in practice your knowledge. Este es el momento de poner en práctica tus conocimientos. ¿Qué vas a hacer? Es una pequeña actividad para vernos el próximo encuentro a ver cuáles son tus respuestas. Debes de practicar. ¿Qué vas a practicar? Bueno, vas a practicar los adverbios de tiempo, de cantidad, de modo, de frecuencia y de lugar. Te los repito. Adverbios de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad y frecuencia. Vas a escribir 2 o 3 oraciones, no más, para que puedas practicar y adquirir más conocimiento. ¿Te parece? Y recuerda que si quieres practicar, si quieres mejorar, si quieres volver a ver esta clase, debes visitar la página que ves en pantalla. Entra a este link y vuelve a reforzar. And remember, if you want to be better in English, you have to practice every day, listening, speaking, reading, and writing. See you next class. Sean bienvenidos una vez más a esta, tu bella asignatura de Ciencias Sociales, en tu curso tercero de secundaria. De este lado, tu maestro, Luis Miguel Quesada Paulino. Realmente orgulloso y encantado de estar aquí, sobre todo con la esperanza de que el conocimiento que vas adquiriendo se haga vida en ti. Pero resulta que antes de pasar al contenido que tenemos para ti, es importante continuar con nuestro compromiso social, ese compromiso que hoy está salvando vidas. Por lo tanto, pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí estamos listos, pero sobre todo porque tienes a mano tu cuaderno, tu lápiz, tu lapicero y lo más importante en este momento, nuestro cuadernillo, ¿ok? Porque más adelante lo vamos a utilizar. Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor. ¿Y usted? Realmente encantado de estar acá. Y fíjate, hoy tenemos un tema muy importante, interesante,
e incluso nos va a ayudar a reforzar lo que ya hemos aprendido. Y el tema de hoy es el neocolonialismo. Y en la segunda parte veremos qué cosa, la migración, sobre todo enfocado desde aquello que ya hemos venido estudiando, las colonias, la migración y también el efecto de los imperios en las naciones. Interesante esto que vamos a estudiar. Pero te pregunto yo, ¿recuerdas que estudiamos la clase anterior? Por supuesto, en la clase anterior hablamos de que los principales interesados en el reparto del llamado Nuevo Continente fueron el Imperio Español y el Imperio Portugués, y posteriormente el Imperio Británico, Reino de Francia y los Países Bajos. También existieron iniciativas mucho menores de parte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia y Escocia. Y por último, usted mencionó que los colonos europeos venían en pos de nuevos territorios que anexar a sus distintos imperios. Exactamente, esa conquista, esa iniciativa por parte de diversas colonias europeas conquistando terrenos americanos, ¿ok? Ese episodio de la historia, sabes bien que ocurre en el siglo XV y mencionamos el ímpetu que tuvo esto en el siglo XX, cuando Estados Unidos tiene su hegemonía sobre los países latinoamericanos, países que ya conocimos, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál sería nuestra palabra clave del día? La palabra clave es neocolonialismo. Neocolonialismo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el predominio e influencia determinantes, especialmente en el campo de la economía, por parte de antiguas potencias coloniales, naciones poderosas y empresas internacionales sobre países descolonizados o en vías de desarrollo. Fíjate, un dato muy interesante. Las potencias tomaron esas iniciativas, su grupo de personas, esa fuerza militar de ese momento, tomaron esos barcos, emprenden un largo viaje y llegan por accidente a América. Y de momento descubren un nuevo continente, descubren nuevas tierras. Tierras en las que nosotros hoy habitamos. En su momento estaban los aborígenes. Y entonces ellos adquieren, ¿qué cosa? La materia prima que está ahí, pero sobre todo la fuerza laboral. Parte de esto es lo que ocurre para dar inicio a los efectos migratorios que traen después desde África personas para sustituir, para acrecentar esa mano de obra. Toda esa experiencia ocurre en el siglo XV y por eso nosotros en ese momento fuimos colonia, porque dependíamos de ese imperio, dependíamos de esa potencia. Y recuerda bien que esa dependencia tenía consigo, ¿qué cosa? Una ley especial, porque no éramos ciudadanos, sino una colonia. Cuando pasa ese episodio de la historia, viene la descolonización. Esa manera de decir, ya, no queremos estar bajo el yugo de un imperio, bajo el yugo de una potencia, sino que tenemos la intención de ser independientes. Esa independencia se alcanza por medio de guerras y batallas, y luego entonces viene el nacionalismo. Pero ¿qué ocurre? Tú dices, si ya no somos colonia, ¿por qué se habla de un neocolonialismo? La palabra misma lo explica. Del griego, neo es nuevo y colonialismo viene de colonia, una nueva manera de colonizar. ¿Y a qué se refiere esta nueva manera de colonizar? ¿Qué tiene que ver este nuevo modo? En lo siguiente, es que ya no se trata de la presencia física de los militares en ese territorio. No se trata exclusivamente de un control de fronteras o de un control de la mano de obra. Tampoco se trata de imponer leyes y prácticas ajenas a la de ese pueblo. No, mucho menos de sustituir su presidente por uno que le convenga a la potencia. Se trata de un sistema político que tiene como base la implementación de políticas económicas, de trabajo, de frontera y de migración. ¿Qué pasa aquí?
que ese país que en su momento fue una colonia, hoy, aún siendo independiente, resulta que no está al nivel, al alcance de una potencia. O sea, no tiene los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades nacionales. Por lo tanto, necesita de la presencia de la economía y de las políticas de comercio de otras naciones. Esas otras naciones son las potencias. Y aquí viene el punto focal en esto, el foco de atención. Y es que ese país que fue colonia, hoy bien es independiente, tiene leyes, normas, gobierno, pero está un poquito amarrado a aquel país que en su momento tenía una hegemonía sobre él. ¿Por qué? Punto número 1. Como no produce todo lo que necesita dentro de su nación, mayoría de sus alimentos debe de comprarlo. Mayoría de aquellas mercancías necesarias a nivel de medicina, de industria e incluso de tecnología debe ser comprada a esa nación. Y esa compra tiene un costo, tiene un precio. Entonces, cuando tienes una población un poco amplia y para satisfacer sus necesidades debe comprar casi todo a otra nación, eso lleva a un déficit, lleva a un también endeudamiento. ¿Por qué? Porque necesita tomar prestado y encima de eso comprar mercancías fuera de tu nación. Esta compra es pagada paulatinamente. Entonces, en la marcha que esas compras va siendo pagada, también debe de satisfacerse las necesidades de quienes viven en esa nación. Por lo tanto, se hace un poco cuesta arriba. De ahí la idea de que el neocolonialismo es una influencia en el mercado económico, es una influencia en la administración del comercio, pero sobre todo en las políticas. ¿Por qué? Porque quien pone las reglas de juego al momento de controlar la mercancía y el comercio entre esas naciones, ¿quién es? Las potencias. Entonces, las potencias ponen regla de juego para el comercio, las potencias le venden a los países subdesarrollados y también le prestan. Todo esto suma un control implícito, más no explícito, ¿ok? Por lo tanto, ese control nace no por una iniciativa de Estado, sino por la necesidad que se tiene en esta nación. Un segundo punto es la desigualdad. Y enfoquemos esto hacia una desigualdad tecnológica. ¿Qué ocurre aquí? Que nosotros, cada dispositivo que necesitamos, no se fabrica, no se construye en nuestra nación, solamente algunos de ellos. Un ejemplo sencillo y muy llano para nosotros. Sales a la calle, ves un automóvil, este necesita ser traído de otro lugar, una potencia que lo fabrica, porque nosotros no tenemos la capacidad aún de construir, de fabricar esa maquinaria. También parte de esos elementos que tú utilizas en la vida diaria, una laptop, una tablet, un smartphone, no todos son fabricados acá, muchos de ellos ensamblados, pero otros no. Y tú dirás, profe, pero son cuestiones de hobby, eso no es vital. O sea, entonces la desigualdad no tiene tanto de qué ameritar. Bueno, mijo, lo que pasa es lo siguiente, que también hay una preocupación porque la tecnología tiene una incidencia dentro de la parte médica. Muchos instrumentos en la parte médica, en la medicina, necesitan la presencia tecnológica. Por eso, cuando vas al hospital, muchas de esas herramientas son traídas de otras naciones, de otras potencias, porque aquí nosotros no la tenemos. Hasta ahora, ¿se va comprendiendo esto del neocolonialismo? Por supuesto, entiendo que el neocolonialismo es un sistema político basado en el dominio indirecto por parte de las grandes potencias sobre otras naciones menos desarrolladas y que está motivado principalmente por razones geopolíticas, económicas y de supremacía militar. Exactamente. Y sobre todo, guarda esto en tu memoria. El neocolonialismo tiene una hegemonía implícita, mas no explícita, porque no está la presencia física de una fuerza militar
que controle la vida de esa nación, sino que el control viene dado por la parte económica, así como te ha dicho Neurona, y por la parte política en cuanto a la influencia de mercado. Bien, ahora bien, vamos a atender las preguntas que tenemos. ¿Cuáles preguntas tenemos el día de hoy? Tenemos a Starling Mota desde Duvergé. Él nos pregunta lo siguiente. ¿Qué motivó a las colonias a lograr su independencia? Lo que les motivó es un sentido de pertenencia a la nación, un decir de que nosotros somos diferentes a ellos. Es decir, cuando se piensa en la realidad de la colonia, llega un punto en que se dan cuenta de que están bajo un sometimiento, un yugo por parte de la potencia. Y eso motiva a decir, tenemos los recursos necesarios, ya vamos teniendo unas cuantas leyes explícitas para nosotros, para nuestro convivir, entonces ya es hora de ser independiente. Es el caso de un hijo que crece, se hace mayor de edad y dice, tengo una carrera, tengo un buen trabajo, aunque todavía no me he casado, puedo iniciar una vida un poco por mi cuenta, entonces alcanza la independencia de sus padres. Así pasa con estos países, que cuando colonias son como un país pequeño, luego crecen, ya son adultos y toman las riendas de la vida nacional. ¿Ok? Starling, esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Yarixa Pimentel, desde Dajabón, nos pregunta lo siguiente. ¿Un país independiente vive el neocolonialismo? Sí, resulta que sí lo vive. Sobre todo aquellos países que son aún subdesarrollados. ¿Por qué? Por el tema de desigualdad y por el tema de incapacidad para satisfacer todas las necesidades de la vida nacional. ¿Ok? Así que Starling y Yarixa, le agradecemos inmensamente esas preguntas que nos han hecho porque ayudan a esclarecer dudas y sobre todo a enfocar el tema que estamos estudiando. Dentro de esto del neocolonialismo hay un punto muy importante y es la población, o sea, nosotros que vivimos en este país. ¿Y qué ocurre? Que el neocolonialismo tiene un control ¿de qué? De las personas que entran y salen de la nación. Por eso se habla de un neocolonialismo interno y de uno externo, aquel regido por las políticas de burguesía dentro de la nación y aquel regido por las políticas de las potencias. Con esto es necesario tener presente que está el punto de los permisos para entrar a otro país y de los permisos para salir de tu país. Porque en esta realidad que está la colonización, que está la globalización, está el efecto migratorio. ¿Cuáles son las políticas dictaminadas por esas naciones para nosotros ir o para ellos venir? Forma parte de este conglomerado. Así que para refrescar nuestra memoria sobre lo que ya hemos hablado de la migración, pasemos a la siguiente información. En el tiempo del presidente Barack Obama, en el año 2012, hubo una política nueva para aquellas personas, que decidían ser residentes e incluso ciudadanos. Y esto se llama el DACA. El DACA que tiene unos requisitos que te diré ahora en un momento, para optar por esa oportunidad, la acción diferida para los llegados en la infancia. Fueron unas políticas que se promulgaron para tomar en consideración el proceso migratorio de aquellas personas que ya estaban dentro del país y decidían quedarse por alguna u otra razón, de aquellas personas que necesitaban el empleo, aquellos que necesitaban estudiar y quedarse ahí dentro. Esas políticas, que te diré en un momento, tienen que ver exactamente con esas personas que llegan en un punto con una edad requerida y pueden optar por decidir si quedarse o no. Esos requisitos las personas deberían de cumplir con ellos, Te diré uno a uno más o menos cuáles son, ¿bien? Uno de esos requisitos es tener menos de 31 años de edad, llegado al 15 de junio de 2012, que fue cuando se emitió esa política, ¿bien? Segundo, haber llegado a los Estados Unidos antes de cumplir
16 años. Bien. Tercero, haber vivido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 hasta la fecha presente de la solicitud. Luego, haber estado en Estados Unidos el 15 de junio de 2012 y al momento en el que se presentó esta solicitud. Otra, no haber tenido un estatus legal el 15 de junio de 2012. Estar estudiando, haberse graduado o haber obtenido un diploma en la escuela secundaria o también de desarrollo educativo general. También calificaba si era un veterano retirado con honores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de la Guardia Costera. Y por último, mencionaban dentro de esas políticas no tener antecedentes criminales, ni haber sido convicto de un delito grave, ¿ok? De un delito menor significativo o de 3 o más delitos menores. Además, no presentar ni una amenaza para la seguridad nacional y sobre todo para la seguridad pública. Esos fueron los requisitos que el DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, deberían de cumplir. Bien, hablar de migración es sobre esa acción de desplazamiento de las personas de un lugar hacia otro. Esta se hace de manera voluntaria, pero también en ocasiones se hace por necesidad. Actualmente, las políticas gubernamentales dictaminan a cuáles países nosotros podemos ir con visa o no, y también se dictamina cuál es el motivo, o sea, se estudia cuáles son los motivos por los cuales las personas de esta nación salen. En ocasiones, oportunidad de trabajo, oportunidad de estudio y también en búsqueda de un nuevo estilo de vida. Este efecto migratorio tiene su incidencia en la economía nacional, porque así como se van varios de nuestros compatriotas, también vienen otras personas, lo que nosotros denominamos extranjero, porque están fuera de su tierra, extranjero. Y ocurre con esto que ellos, cuando llegan acá, modifican la estructura poblacional, porque si somos 10 millones y se va 1 millón, pero regresan 2 millones, ya seremos 11 millones. ¿Ves? Eso modifica, porque se va un grupo, pero también viene otro grupo. Ese flujo es continuo. Sobre esto de la migración, yo te invito a que estudiemos exactamente la inmigración. Recuerda que es el punto de emigrar, o sea, salir de tu tierra, y está el punto de inmigrar, aquellos que vienen de otra tierra hacia la nuestra. Pensando en la inmigración, toma de favor tu cuadernillo de trabajo. Y en este cuadernillo vamos a ubicarnos en la página 5. Una vez en la página 5, vamos a hacer lectura del cuadro que está a la derecha. Este que tiene como título La inmigración, un fenómeno de masas. Entre mediados del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX, la inmigración se convirtió en un fenómeno de masas. Durante ese periodo, más de 50 millones de personas se desplazaron desde sus países de origen hacia otras regiones. Buena parte de ellas partieron de Europa y eligieron a América como destino. Hasta ese momento, nunca se habían desplazado tantas personas a distancias tan lejanas en un periodo tan corto. Los grandes avances tecnológicos en el transporte, como la expansión del ferrocarril y de la navegación a vapor, que permitieron contar con medios más veloces, seguros y baratos, favorecieron el proceso. También desempeñaron un papel decisivo las llamadas cadenas migratorias, grupos de parientes o conocidos ya establecidos en lugares de destino, que facilitaban a aquellos que querían migrar la información, el dinero, el trabajo o los contactos para hacerlo. De esta lectura vamos a rescatar 2 puntos esenciales.
1. Se identifica que ese fue el periodo histórico en el que hubo mayor desplazamiento, o sea, una mayor incidencia en el tema migratorio. ¿Por qué? Tiene su lógica y yo sé que tú te diste cuenta. El Imperio Romano, allá en la Edad Antigua, muy bien conquistó diversas ciudades, pero todo eso fue dentro de un mismo espacio asequible. Pero resulta que en el momento que Europa conquista América, no se llega caminando, ¿verdad que no? La navegación resultó elemento primordial para este trabajo. Por lo tanto, fue la primera experiencia de llegar a nuevo territorio, desconocido para ello, a través de ¿qué? De un largo viaje. Y luego de esto que se conoce, el trayecto, recuerda bien que Colón no hizo 1, sino 2, 3 viajes, porque ya la ruta se hizo, ya se conoce el espacio. Y luego, como segundo punto de ese texto que hemos leído, está lo siguiente: la cadena. ¿Qué cosa? La cadena migratoria. O sea, se va una persona y esa persona se lleva otro y otro y otro familiar. Bien tenemos en nuestra experiencia de que dicen, bueno, papá se fue para Estados Unidos, en un momento nos va a pedir. Es una frase que utilizamos acá en Dominicana. Pues la idea es esto mismo que hemos estudiado, de que se va un familiar, se establece, tiene trabajo, adquiere información, conoce el movimiento económico de ese lugar y luego dice, bueno, ahora sí traigo a mi familia. Y pide al hijo, a la esposa, al tío, al sobrino y media familia se va para Estados Unidos o para Europa. Porque son cadenas migratorias, un efecto que todavía hoy continúa. Tengo una duda. ¿La migración es un fenómeno propio del tiempo colonial o también se dio en otro periodo de la historia? Bueno, en el tiempo colonial tuvo esa incidencia, pero se dio en otro momento de la historia. Así como te dije, el Imperio Romano, el Imperio Persa, tuvieron esa iniciativa, esa acción, esa labor, ese trabajo ¿de qué? De desplazamiento, de irse de su lugar hacia otro. Siempre que se realiza esa acción de traslado de un lugar a otro, ese es en sí mismo un efecto migratorio. ¿Ok? Querido estudiante, tengo para ti un juego interesante. Resulta que te presento esta lluvia de ideas. Esos cuadros que están en blanco, vamos a llenarlo con información. Luego que llenemos cada uno de esos cuadros, que tiene una pregunta cada cuadro, entonces se va a revelar la palabra que está en el centro. Tengo un regalo para ti, pero solamente vamos a descubrir esto luego que llenemos toda la información. ¿Estás lista, neurona, para ese juego? Estoy lista. Muy bien, pues iniciemos a llenar nuestros cuadros. Lo llenaremos con la información estudiada a raíz de esas preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el objetivo del neocolonialismo? Ejercer influencia desde el ámbito económico, político y cultural en las nuevas naciones. Excelente, un cuadro lleno. ¿Cuándo inicia el neocolonialismo? En el siglo XIX, con la búsqueda de nuevos territorios. Exactamente. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de esta nueva hegemonía? Espere, estoy buscando. Ya lo tengo. La falta de autonomía por parte de los países independientes. Exactamente. Cuarta. ¿Qué es la economía neocolonial? Es el control por parte de las potencias en el mercado en las que están presentes naciones que fueron colonias. Exacto. Quinta
Y última pregunta, que ayudará a revelar el regalo. ¿Qué es el pacto neocolonial? Nuevamente estoy buscando. Ya lo tengo. Es un acuerdo en el que las potencias no solo compran materia prima, sino también que venden sus productos. Y ahora sí, y nuestro regalo revelado es neocolonialismo. Profesor, esa es nuestra palabra clave del día de hoy. Pues claro, y también es el nombre del tema del día de hoy, así que de seguro siempre lo vas a recordar. Bien, y hablando de recordar, veamos qué tan buena está tu memoria. ¿Qué has aprendido? ¿Qué hemos hablado el día de hoy? Hoy hablamos de que el neocolonialismo es la nueva manera de colonizar las naciones que ya son independientes, teniendo el control sobre ellas desde el ámbito económico, político y cultural. También dijimos que este se puede dividir en dos, interno y externo. El primero se refiere al control dentro de los países según su realidad social y el segundo a la intención de control por parte de las potencias. Para finalizar, usted puntualizó el efecto migratorio que está presente desde que fuimos colonia y continúa actualmente. Exactamente. Y sabes bien que si deseas continuar profundizando sobre este contenido, visita la página en pantalla, sobre todo para refrescar y también cumplir con la asignación que tienes. Para tú continuar con este estudio, contáctate con tu maestro de tu centro, de tu localidad, ¿ok? Sobre todo para que tenga efecto en ti la formación que vas recibiendo. Y hablando de colonia, que nos convertimos en un país, que hoy tenemos unos valores patrios, te ofrezco una frase de Juan Pablo Duarte. Y recuerda que él decía, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Nos vemos hasta la próxima.